Creo que para que la traducción literaria se desarrolle definitivamente en la industria editorial peruana, debe existir más que mayor apoyo del Estado, como dicen, ¿no? Que mayor inversión, debe existir un cambio de mentalidad en los actores involucrados en la producción editorial, empezando por las propias editoriales, los autores, los traductores, los lectores e incluso hasta las propias librerías. Creo que en general existe en la mayoría de estos actores una desdén o infravaloración del libro editado en el Perú por el simple hecho de haber sido editado en el Perú en favor del libro publicado en España. Y eso se debe a que las editoriales españolas son industrias consolidadas que tienen toda una gran maquinaria de marketing atrás de ellas y ven este mercado que no existe una masa crítica, receptiva, selectiva que pueda, digamos, discriminar los productos buenos de los malos y simplemente es muy pasiva y recibe cualquier producto que se le pueda vender, ¿no? Yo opino que en esto hay un gran movimiento comercial, hay muchas ganancias, pero en modo alguno existe una creación, una consolidación de un mercado editorial peruano. Yo he visto por el tiempo que tengo en esto es que muchas veces se prefiere un libro traducido en España simplemente por el hecho de haber sido traducido en España antes que un libro de la misma obra traducido y publicado en el Perú, aunque tenga mayor calidad literaria. No sé si muchos saben, por ejemplo, que el año pasado se publicó una versión peruana, una traducción peruana por parte de un estudiante peruano que en la Universidad de Londres, del Gran Gatsby, y sin embargo nadie ha dicho nada, no se ha comentado al respecto, y yo he visto que muchas veces prefieren la traducción española simplemente por el hecho de que es algo que ya está con mejor distribución, ¿no? Entonces yo pienso que acá debe haber un cambio de mentalidad, no ningún tipo de imposición por parte del Estado o cuotas para obligar, ¿no? Como se quiere hacer, por ejemplo, en la radio, en cuanto a la música peruana o en el cine, ¿no? Eso tiene que ser algo, este cambio de mentalidad tiene que partir por valorar lo producido en el Perú y no tiene nada que ver con ningún tipo de nacionalismo literario, porque finalmente el único criterio que debe guiarnos en la selección de las obras a traducir debe ser la calidad. Pero yo pienso que con la creación de este mercado editorial peruano, de esta masa de lectores crítica y no simplemente pasiva, es la única manera de consolidar un mercado que produzca y que consuma sus propias obras. Al respecto, hace poco leí una entrevista que le hicieron a la editora principal de Lumen, una importante editorial española, y ella decía de que si la crisis económica que está padeciendo España alguna vez había golpeado el mercado editorial, este impacto no había sido tan grande como se dice, como ocurrió en otros ámbitos, y de que en todo caso ya se había recuperado porque observaba que las ventas gozaban de buena salud. Entonces no creo yo que una supuesta crisis del mercado editorial español abra un gran campo de oportunidades para el mercado editorial peruano o para los autores peruanos, diferente a como ya se ha manifestado anteriormente, porque ya hemos visto que esas editoriales ya están operando en el Perú, ya actúan en el Perú, publican autores peruanos, pero siempre pienso de que en este aspecto puede haber grandes ganancias, gran movimiento comercial, pero esto en modo alguno ayuda a consolidar un mercado editorial peruano de lectores atentos, críticos y que no sean simples receptores pasivos de productos digamos, publicados en el extranjero, ¿no? Esto de ninguna manera ayuda a crear nuevas obras, a nuevas traducciones publicadas en el Perú, y la única manera es no fijarse tanto en esta crisis, sino desarrollar nuestra propia industria editorial.
yo creo que siempre han existido y van a existir ambos tipos de traducciones. Y todo depende, por supuesto, del mercado de donde provengan esas traducciones, ¿no? España sigue siendo el principal productor, editor y difusor de las traducciones, y las que llegan al Perú principalmente vienen de ese mercado con sus variantes particulares, pero hubo un tiempo en que México y Argentina estuvieron a la vanguardia de la traducción, tal vez ahora ya no tanto, y producían muchos libros, encargaban traducciones. Entonces eso hacía de que exista una riqueza, ¿no?, en cuanto a las versiones y variantes. Mi respuesta sería de que siempre van a existir las dos y de que tiene que analizarse esa problemática en cada obra en particular, porque en algunas se presta mejor que en otras. Por supuesto, si hablamos de derecho, es algo que siempre se va a hacer y no se va a detener en cada cultura que se sienta activa y que quiera apropiarse de esa herencia cultural. Digamos, lo preocupante sería de que no se haga, ¿no? Hay dos maneras de no hacerlo, una es simplemente mirar al pasado como una Arcadia, como algo legendario que se fue y que nunca va a volver, y la otra manera es de reapropiarse, releer desde nuestra perspectiva a los clásicos y proponer nuevas lecturas, ¿no? que es algo que finalmente enriquece y hace que esos clásicos estén más vivos que nunca, ¿no? Pienso que eso es algo que hace falta en el Perú, ¿no? Más que nada, conocer de primera mano las obras, los autores clásicos. Es algo sorprendente que he visto en mi experiencia, en mi poca experiencia que tengo en el mercado editorial, es que muchos de los autores, novelistas más conocidos no leen o no tienen libros en inglés o en francés de manera directa, ¿no? Entonces pienso que eso nos hace falta para enriquecer más nuestra propia producción, ¿no? Leer a los clásicos en su idioma original y luego de conocerlos ya poder reinventarlos, adaptarlos, ¿no? Pero es importante antes conocer cómo es el original. El Perú tiene una gran tradición de revistas literarias que han publicado traducciones de grandes autores, en algunas ocasiones por primera vez al español. Para mencionar solo dos, una revista como Las Moradas, dirigida por Emilio Adolfo de Spalen, y otra como Creación y Crítica, dirigida por Ricardo Silva Santisteban y Javier Sologuren. Publicaron a grandes autores, grandes poetas, y lo pusieron en contacto al lector peruano. Eso es algo invaluable, que sirvió para oxigenar el ambiente literario peruano de su época, para ponerlo en contacto con lo que se hacía en los grandes focos de cultura europeos o americanos. Y es algo que nosotros también pretendemos hacer, ¿no?, desde nuestra perspectiva. De repente no vamos a descubrir a un nuevo autor extranjero y lo vamos a publicar, pero siempre se pueden rescatar a autores que no están siendo tan leídos o que pueden ser leídos desde otra perspectiva, y eso es lo que nos proponemos, ¿no? Oxigenar, darle un nuevo aire a la traducción y a la literatura en el Perú. Y no solo a través de la revista. La revista finalmente son los vehículos de avanzada, de vanguardia de la traducción, porque muchas veces a un autor se le ha conocido no por el libro completo, ¿no?, sino por lo que ha publicado por primera vez en una revista, un poema, 2 poemas, 3 poemas, un cuento, y ha sido a través de las revistas que tienen esa dinámica y esa presencia más inmediata, ¿no?, en el lector. No solo, como decía, a través de la revista, sino también pienso que a través de una editorial es muy interesante publicar traducciones, ¿no?, encargarlas, y es un proceso muy rico, ¿no?, en el cual se enriquece la literatura peruana. Aquí voy a dar una respuesta que puede parecer demasiado general, pero si se le enfoca bien
no será así. Pienso de que no debe haber una preferencia particular por tal o cual género literario, tal o cual nacionalidad del escritor o movimiento, o si el autor es clásico o moderno. Como no tenemos una sobreabundancia de traducciones, no podemos andarnos con preferencias particulares. Yo pienso que se debe traducir todo lo que se pueda, pero con un criterio muy que siempre hay que tener en cuenta, que es finalmente que esa obra tenga una capacidad de hablar al lector moderno sobre sus problemas y llevarlo a cuestionarse su modo de vida, a pensar, a reflexionar. Ese debe ser el criterio que finalmente guíe la necesidad y la elección de traducir tal o cual obra, ¿no? Y bueno, luego, habiendo visto esto, siendo un poco más específicos, pienso que hay una gran abundancia de traducciones de narrativa, hay mucho menos de poesía, pero existe un gran déficit de traducción de ensayos y de obras teatrales, ¿no? Que pienso que es algo en lo cual pueden enfocarse los nuevos traductores peruanos. La influencia que la traducción tiene en la formación cultural y no solo literaria de un lector es incalculable. Salvo excepciones, empezamos a leer casi sin darnos cuenta de que estamos leyendo traducciones. Solo mucho después nos apercibimos de ese hecho, y puedo asegurar que para un grueso de lectores el hecho de que estén leyendo traducciones nunca se plantea de una manera seria. Ellos finalmente lo que les importa es el contenido, la historia del libro, y no se plantean cuestiones de que si la fidelidad al original, ¿no? Eso es algo que se lo plantea, digamos, un lector ya especializado tal vez, o un traductor mismo, ¿no? Pero tanto para el lector especializado como para el lector, digamos, que simplemente quiere leer la obra, la traducción tiene la misma importancia, ¿no? Porque es el vehículo que le permite entrar en el contacto con otras realidades, otros mundos, otras épocas, incluso otros modos de vida, otros tipos de pensamiento, y es lo que hace enriquecer nuestra mentalidad, nuestra visión del mundo. En mi caso particular, la traducción tiene una importancia muy grande, ya no solo por la formación que puedo haber tenido en mi educación, sino porque en algún momento, cuando uno edita y publica, ya se plantea muy seriamente cuestiones sobre la fidelidad del texto, sobre su adecuación, sobre si existe falsificaciones en la traducción. Y entonces ya comienzas a hacer una labor ya casi de investigador, de detective, ¿no? Para encontrar la mejor versión. Y esto es algo que se practica con el tiempo, ¿no? Y es algo que pienso que te enriquece para la propia creación, porque te planteas cuestiones ya de forma muy específicos, ¿no? Yo una vez hablaba con un poeta que vive en París, y él me decía de que la traducción es muy importante, pero conocer idiomas es también algo todavía más necesario, porque un lector que solo lee un idioma es como un cíclope, ¿no? Solo tiene un ojo para ver, ¿no? En cambio, si puedes manejar más, estás mucho más atento y despierto a influencias, a enriquecer tu visión del mundo, ¿no? Por eso pienso que la traducción tiene un valor incalculable, y yo espero que también lo sea para otros lectores. Lo que yo veo es que una de las cosas más difíciles de traducir es la poesía, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, ¿no? Que si es intraducible, que si es una nueva versión, que si es una recreación del original. Y yo pienso que es la forma más rica, más de conocer un texto, de entrar a su esencia misma, es traduciéndolo, ¿no? Y en poesía todavía más.
a veces la prosa es también, puede ser muy rica, muy estimulante, pero la poesía es donde verdaderamente se pone a prueba los límites del lenguaje, ¿no? Entonces, traducirla es una experiencia enriquecedora y que nos ayuda a conocer más profundamente al autor. En cuanto a los procesos, por supuesto existe una gran diferencia, pero para muchos verdaderamente es una nueva creación, ¿no? El traducir el texto poético. Y de la experiencia que he podido en lecturas, pienso que muchas veces son los poetas los que mejor traducen, ¿no? A veces cometiendo con algunas ligeras infidelidades, pero justamente eso lo hacen para recrear el espíritu del texto, ¿no? Bueno, lo que puedo ver es de que el mercado literario peruano cada vez está creciendo más a un ritmo inusitado. Tal vez no todo es de calidad, por supuesto, pero lo que veo que no abundan tanto todavía son traducciones, ¿no? Libros traducidos. En ese sentido seguimos siendo deudores, seguimos siendo subsidiarios de las grandes editoriales españolas. Yo lo que veo, sin embargo, es que a pesar de eso existe muchos jóvenes que yo conozco que están interesados en este proceso y aunque no encuentran muchas veces camino en otras editoriales, lo que están haciendo también otras editoriales jóvenes e independientes es comenzar a pensar en la traducción, ¿no? Porque yo pienso que es la única manera en que creamos un verdadero mercado editorial peruano, una masa de lectores que consuman libros peruanos y extranjeros también, por supuesto, es a través de nuestras propias traducciones. Es algo que es un campo completamente abierto, ¿no? Por más que muchos digan que sí existen traducciones antiguas de peruanos, yo pienso que está por hacerse todo ahí, ¿no? Particularmente yo siento ese deber y estoy pensando en crear un sello de traducciones de obras de diferentes géneros literarios, con encargos, por supuesto, tienen traducciones nuevas, y veo que otras editoriales también están siguiendo ese camino, ¿no? Entonces es algo que está por crecer, está por hacerse y tiene que ir de la mano con la creación, con la traducción. No solo enfocarse en publicar más y más novelas cada vez, sino en también traducirlas, porque eso es lo que ayuda a que el escritor desarrolle una nueva voz, un nuevo estilo y haga una obra más sólida, ¿no? Entonces yo veo que este futuro está por hacerse y que solo se va a lograr si colaboramos todos los actores involucrados en el proceso editorial.